Bueno, vamos a hablar ahora un poco de hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. En el caso de la hemorragia digestiva alta, decimos que es la pérdida de sangre que proviene de lesiones situadas en el tramo del tubo digestivo que está comprendido entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz, que es el ángulo duodeno-yeyunal. La localización del sangrado, el 15% en el esófago, 40% en el estómago y 45% en el duodeno. Origen del sangrado, principalmente úlceras. La úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal, representa un 47-48% del sangrado. También sangran lesiones agudas de la mucosa gastrointestinal y las varices esofágicas. Causas por Helicobacter pylori, por antiinflamatorios no esteroides o aspirinas, por estrés, por cáncer gástrico, por coagulopatías, antiagregantes, gastritis, esofagitis, síndrome de Mallory-Weiss. De lo que es la clínica de la hemorragia digestiva alta, vamos a tener una hematemesis. Cuando hay hematemesis hay que tener en cuenta que el sangrado no tiene burbujas y tiene un pH ácido, mientras que el sangrado que tiene burbujitas y tiene un pH alcalino es el sangrado que viene del pulmón. Bien, también puede presentarse como melena, puede haber hipotensión, justamente por la pérdida de volemia, taquicardia, síncope y taquicardia son todos signos de hipovolemia, ¿verdad? Oliguria, hipoperfusión periférica, el shock hipovolémico propiamente dicho, alteración del sensorio y descompensación hemodinámica. Va a tener que ver un poco la clínica con el grado de pérdida de volemia. La clasificación la podemos hacer en leve, moderada, severa o exsanguinante. Leve cuando es menor al 15%, moderada entre el 15 y el 30%, grave 30-40% y exsanguinantes cuando los sangrados son mayores al 40%. Generalmente el diagnóstico lo hacemos con la videoendoscopía alta, que es el diagnóstico de certeza, topográfico y etiológico, nos va a dar idea de tipo y actividad de la pérdida y el tratamiento para las lesiones, así que no solamente es diagnóstico, sino también es terapéutico. Y además el laboratorio, por supuesto. Bien, ¿qué tratamiento vamos a dar? Tenemos que reponer el volumen. Si hay, en el caso de vómito, se puede poner sonda nasogástrica para aspirar y evaluar el débito. Transfusiones sanguíneas. Se dan inhibidores de la bomba de protones como es el omeprazol en altas dosis y tratamiento endoscópico. Se puede hacer hemostasia química o electrocoagulación. Con respecto al tratamiento quirúrgico, en casos de inestabilidad hemodinámica o hemorragia digestiva alta no controlada, persistente, reiterada o cuando hay reservas agotadas, recurrimos entonces a la cirugía. La clasificación de Forrest normalmente es para las úlceras, pero podemos hablar también de cualquier lesión que sangre. 1A es el sangrado a chorro, 1B es el sangrado en babeo, 2A vaso visible, 2B coágulo adherido, 2C hemantina. Y el 3 es el tapón de fibrina. En el caso de 2C y 3 ya tenemos muy bajo riesgo de sangrado. Con respecto a la hemorragia digestiva baja, es la pérdida de sangre hacia la luz del tubo digestivo que se exterioriza generalmente por el ano y se origina por debajo del ángulo de Treitz, es decir, el ángulo duodeno-yeyunal. También se clasifica en leve, moderada, grave y exsanguinante. La leve menos de 15%, moderada entre 15 y 30%, grave de 30 a 40% y las exsanguinantes siempre mayores al 40% de pérdida de la volemia. Origen, lesiones en el ano, en el recto, en el colon y en el yeyuno o ilion. Parámetros de gravedad, esto es muy importante y es algo que suelen tomar mucho los docentes. Cuando tenemos una tensión arterial sistólica menor a 80 milímetros de mercurio, es decir, una tendencia al shock hipovolémico, diuresis menor a 30 mililitros por hora, una presión venosa central
menor a 66 centímetros de agua, frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, es decir, una taquicardia. Otros signos de hipovolemia como deterioro del sensorio, estupor, coma, etc. Bien, la causa: patología anorificial, enfermedad diverticular del colon, angiodisplasia, enfermedad intestinal inflamatoria, tumores, divertículo de Meckel, en este caso es más frecuente en pacientes pediátricos. Tipos de sangrado: activo, detenido, persistente o recurrente. La clínica suele ser proctorragia, puede ser hematoquesia o melena. Por lo general, cuando hay melena es un sangrado alto. El diagnóstico lo hacemos con rectoscopía, colonoscopía. Nos va a dar la videocolonoscopía, el diagnóstico topográfico y etiológico, y también es terapéutica. La arteriografía y la videoendoscopía alta la usamos para descartar que no se trate de una hemorragia digestiva alta con manifestación de melena, por ejemplo. Bien, la hemorragia digestiva baja tiene un tratamiento que requiere internación, un plan de hidratación parenteral, tratamiento endoscópico con electrocoagulación, irrigación con agua helada, epinefrina, inyección de epinefrina, ¿verdad? Y cirugía ante una hemorragia masiva, persistente, intensa o continua, o cuando hay inestabilidad hemodinámica o altos requerimientos transfusionales. También se pueden hacer embolizaciones selectivas de los vasos que sangran. Con respecto al tratamiento quirúrgico, se pueden hacer resecciones limitadas al sector que está comprometido, cuando se tiene el diagnóstico etiológico, o bien colectomías ampliadas o totales cuando no se tiene diagnóstico etiológico asociado o con afección generalizada del colon. Muchas gracias.